Bloque 2. Investigación corta. Como estudiante debes saber cómo buscar información además de su vida escolar futura. En esta ocasión aprenderás a investigar sobre el tema que tienen que determinar. Un propósito para aprender la búsqueda de la información para investigar sobre un tema que hayas escogido. Se elabora una lista de preguntas para guiar sus distintas fuentes y emplear algunas estrategias para comprender e interpretar los textos consultados. 1. ¿Por qué es tan importante emplear un propósito al emprender la búsqueda de información sobre un tema? 2. ¿Cuál es la utilidad de formular preguntas al buscar información sobre un tema? 3. ¿Dónde se busca la información? 4. ¿Cómo se determinan las fuentes de consulta que son útiles para investigar un tema? 5. ¿Cómo se distinguen las ideas relevantes de las que no lo son? Cuando se realiza una investigación, es necesario determinar el tema y la finalidad. En esta ocasión determinaremos el concepto de la evolución, con base a las expectativas de Albert Einstein. Además de conocer al respecto, aprenderemos a buscar y comprender la información localizada y determinada a las actividades que se pondrán a aplicar sobre lo comprendido. En ocasiones creemos no tener conocimiento sobre el tema en particular, y casi siempre contamos con algunos saberes que nos ayudan a investigar lo que necesitamos. A continuación, seguirán una serie de pasos para realizar una investigación de Albert Einstein. Escríbelo en tu cuaderno. Lo que sabemos del tema. Albert Einstein fue un gran físico. Albert Einstein estudió las leyes físicas terrestres y celestes. Luego, mediante tus ideas, escribe las preguntas de lo que quieren investigar. Es importante iniciar con inquietudes propias que te ayuden a identificar los aspectos para conocer y guiar el propósito de la investigación. Observa los ejemplos. Lo que queremos saber del tema es: ¿cuándo nació y murió Albert Einstein? ¿Cuáles son algunas anécdotas o datos curiosos de la vida de Albert Einstein? ¿Qué efectos ha tenido en las teorías de evolución de la física? ¿Ha sido aceptada por todos? ¿Qué es la evolución? ¿Qué hace que sus teorías aún sigan de pie a lo largo del tiempo y que otras no? Revisa y completa las preguntas. Para guiar a una investigación debe de reunir algunas características para que resulten de utilidad al propósito de la búsqueda. Características de preguntas para investigar sobre un tema. Pertenencia. Está relacionado con el propósito de una investigación. Relevancia. Proporcionar información esencial para un propósito de la investigación. Suficiencia de la indagación. Obtener toda la información necesaria. Claridad. Que se comprenda lo que se pregunta. Precisión. Información concreta y útil. Apertura. Permitir dar una respuesta ampliada o explicar que no sea respondida con un sí o no. Organización. Tener un orden lógico. Imagina que tu propósito es investigar sobre la vida de Albert Einstein. Marca con una X las características de cada pregunta, para saber cuál o cuáles son adecuadas para indagar al respecto. Luego agrega una columna y pon una pregunta que cumplan con esas características. Características. ¿Cómo evoluciona la física? ¿Cuándo nació Albert Einstein? ¿Sus teorías de la física han sido aceptadas por todos? Para investigar sobre un tema, primero es necesario definir cuál será y si el propósito o utilidad de la indagación. El proceso inicia planteando lo que ya se conoce como el tema y luego se establece una lista de preguntas que guiarán la búsqueda de información sobre lo que se requiere saber. Las preguntas se organizan por subtemas y se organizan de manera jerárquica. Las preguntas deben de ser pertenecientes, abiertas, relevantes, claras y precisas respecto al propósito de la investigación. Una vez que se tiene definido el tema de investigación mediante las preguntas, es momento de buscar información de distintas fuentes de consulta, sean impresas o electrónicas. Fuentes impresas. Identificación de títulos de libros, capítulos, temas y subtemas. Ahora busca su correspondencia con el tema de investigación. Búsqueda enfocadas al propósito de la investigación. Fuentes electrónicas. Confiabilidad de fuentes. Páginas de instituciones educativas, universales, centros de investigación. Información. Revisa las fechas de la publicación. Evitar publicaciones privadas como blogs o publicaciones sin referencias.
Puedes buscar la información en tus libros, periódicos, revistas o si tienes posibilidad de tener acceso a internet, también puede ser un buen medio de información. Preguntas de guía para que puedan resolver tu tema y subtema de la evolución que investigarán. Y si tienes un compañero, responde. A. ¿En qué área de tu comunidad es posible encontrar la información? B. ¿Qué tipos de texto buscarán? ¿Literarios, informativos u otros? C. ¿Cómo solicitarás tu material? Escribe fichas donde tengan título, tema o autor para indicar de qué tipo es cada una. Observa el ejemplo. Albert Einstein, de 1879 a 1955, físico alemán nacionalizado estadounidense, famoso por ser autor en teorías en general y restringidas de la relatividad y hipótesis sobre la naturaleza corpusal de la luz, material elaborado por Educar Chile. En las fichas puedes encontrar estos datos: autor, apellido, nombre, título, subrayado, subtítulo si lo hay, traductor si el original se escribió en otro idioma, edición si la primera no se nota, se hace a partir de la segunda, número de volumen si es que cuenta con más de uno, lugar donde se editó, editorial, año, número total de páginas, colección o serie. Un ejemplo de cómo aparecen los resultados en la búsqueda por internet. ¿Qué es la teoría de la física según Albert Einstein? Palabras escritas en el buscador y resultados que se encuentran. Albert, biografía, libros, vistas a largo plazo. Física, resumen de la física, conceptos y teorías. Física Albert, biografía, teorías, conceptos. Teoría de la física Albert Einstein, teoría de la relatividad especial. Si cuentan con una computadora o laptop por internet, comenten con cuál obtuvieron mejor resultado y por qué lo creen. Realiza lo siguiente. Primero escribe en tu cuaderno el tema que estás investigando. Escribe en cada una de las palabras que anotarías en el buscador. Prueba propuestas en la computadora y revisa el tipo de información que te resultó. ¿Cuál es la forma que te funcionó mejor? ¿Por qué? ¿Qué cambiarías para que tenga un mejor resultado? Verifica la legitimidad y la confiabilidad de las fuentes que resultaron. Prefiere los sitios que pueden contener más información con los que determinan en .org como la UNESCO o las elaboradas por los gobiernos que son como las Secretarías de la Salud, Medio Ambiente, Educación y algunas otras que tengan determinación gov.mx. Si las páginas presentan descuidos o errores en la redacción o contenido ortográfico, podrían no ser confiables. Identifica el tipo de texto que estás leyendo, ya sea un blog, una monografía, artículo o divulgación, periodístico, interactivo, etc. Localiza la información para responder las siguientes preguntas. Puedes buscar en libros, revistas, periódicos, biblioteca o internet. Lo que tengas a tu disposición te servirá. 1. Escribe en tu cuaderno una pregunta que formulaste sobre el tema de la física. 2. Explora los materiales en general, título y forma. ¿De qué material está hecho y si es un libro, revista, artículo, diccionario? ¿De qué tratará? 3. Escribe el tipo de material o texto que es cada uno y señala cuál podría responder a tu pregunta o no y por qué lo crees. Escribe las siguientes preguntas y contéstalas. A. ¿En qué medio de información buscaste? B. ¿El propósito de la investigación ayuda a aportar la información suficiente? C. ¿Elegiste la misma consulta de información de un compañero? D. ¿Por qué un material de lectura puede ser de utilidad para resolver una pregunta? La búsqueda y selección de fuentes informativas se requiere saber qué hacer. En qué materiales impresos o revistas es posible encontrar materiales de lectura de distinto tipo, pero hay que saber cómo localizarlos y solicitarlos. Por ejemplo, mediante el uso de Biblias bibliográficas, también otros medios. Tienes que saber determinar si podrían ser útiles para la investigación, explorando títulos, subtítulos, índices, etc. En cuanto al Internet, es importante tener presente que el propósito de la búsqueda es utilizar las palabras correctas para tener la fiabilidad. Además, tienes que verificar la legitimidad
y confiabilidad de las fuentes y de consulta para obtener información que necesitas y que sea útil. Revisa lo que has trabajado hasta ahora y determina si puedes seguir avanzando en tu investigación. 1. Dile la información a un compañero o familiar el tema que elegiste investigar. 2. Préstale tu lista inicial de preguntas, así como la organización de los temas y subtemas que escribiste y explícales cómo organizarte. Y explícales cómo organizaste las preguntas y cómo identificaste los subtemas y cuáles son. 3. Explica cómo realizaste la búsqueda y qué resultados obtuviste. 4. Préstales una lista de los títulos de los textos y materiales que seleccionaste y pueden servir para investigar sobre los resultados que obtuviste.